Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Berlín. Berlín es una ciudad de muchos contrastes. Es una ciudad que tiene grandes lugares para conocer, rodeado de muchísima historia. Es una ciudad muy extraña. ¿Qué les recuerda esto? Y adentro está igualito. La verdad que los alemanes ya parecen chinos. Estamos muy emocionados de ver qué nos depara la ciudad de Berlín. Que yo saqué mis lentes y no hay sol. Ya le dije que se comprara un sol. Cómprate un sol, Betito, para que luzcas tus lentes nuevos. Está enojado conmigo. Pero bueno, así es esto. Estoy enojado porque me traen cargando un café. Porque se lo traje para él. Ajá. Se lo traje especialmente para él. No consigue una mujer que se parezca a su mamá. Yo conseguí una que se parezca a mi papá y cada vez se parece y se mimetiza más con mi madre. Es porque tú eres la viva imagen de mi mamá. Oye, si te gustan mis videos, dale like, comparte, suscríbete y pícale a la campanita. La Puerta de Brandenburgo es uno de los principales íconos de la ciudad, ya que anteriormente era la puerta de entrada a Berlín, y es un símbolo del triunfo de la paz sobre las armas. La estatua de la diosa Victoria dominando a los caballos, que los caballos son como instinto o deseo o pasión, podría llamarse así, asemeja mucho la mentalidad del alemán, que es piensa con esto y no con esto. Y esta estatua que está en la puerta pues es una réplica, ya que después de la Segunda Guerra Mundial pues quedó totalmente destruida. Una parada, si tienes mucho tiempo para visitar Berlín, no mucho tiempo, pero algunos días, es ir al Museo de Historia Alemana. ¿Por qué? Sí, tienes varios días, porque es un museo al que le debes dedicar bastante tiempo. Tiene 2 salas, en la parte de arriba tiene como toda la historia de cómo se creó la Alemania, y en la parte de abajo tiene toda la sala acerca de la historia que se vivió en la etapa del Holocausto, esta etapa gris para la Alemania que marcó y selló un periodo muy rudo. La parte de arriba creo que es demasiado atrás, pero si les gusta y tienen tiempo, pues también se lo pueden echar. Si no tienen tiempo, vayan directamente a la parte de abajo. El monumento al Holocausto en Berlín. Esta joya arquitectónica es construida en memoria de los judíos asesinados en Europa. Son 2.711 bloques distribuidos en todo este monumento con distintas alturas y permite que los visitantes nos perdamos en él. Es el recuerdo de uno de los episodios más oscuros de toda la humanidad. Estamos dentro del memorial del Holocausto, aquí en la ciudad de Berlín. Y la verdad es que sí se siente una energía muy cañona, ¿no? Es muy curioso porque hay personas a las que les gusta y les encanta, y hay personas que lo aborrecen, que se les hace un lugar que no se debería de visitar. Yo creo que cuando entiendes la intención del monumento, las emociones fluyen. ¿Te imaginas a un alemán que le estén tocando el timbre de su casa, todos los turistas preguntándole dónde vivía Hitler? El último búnker de Hitler es una parada muy extraña, porque para empezar tú llegas y lo único que ves es el estacionamiento de un conjunto habitacional. Es interesante darte cuenta que debajo de todo eso, debajo de todos esos departamentos, está el búnker donde se quitó la vida, bueno, donde supuestamente, porque se supone que ahí se quitó la vida, pero nadie nunca vio los cuerpos. Entonces está ese búnker que era pues la fortaleza del líder nazi, y no hay ninguna placa porque no hay nada que conmemorar. Existe una película alemana que salió en el 2004 que se llama El hundimiento, la cual habla acerca de ese búnker. ¿Y qué sería Berlín sin visitar el muro de Berlín? Vamos a entender un poco qué fue el muro de Berlín.
Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, que fueron los que ganaron la guerra, se dividieron el territorio alemán. Estos fueron Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. El conflicto ideológico y político hizo que se dividiera únicamente en dos: los capitalistas y los comunistas. Los comunistas eran los soviéticos. Como todo régimen comunista, los comunistas estaban muriendo de hambre y el capitalismo iba floreciendo. La Alemania Oriental, que eran los soviéticos, y la Alemania Occidental, que eran todos los demás países. Cuando la economía del comunismo estaba fracasando, la gente que vivía del lado comunista pues empezó a emigrar al lado capitalista porque ahí se vivía mejor. ¿A qué les recuerda esto? Cuando el lado comunista se da cuenta que ya le faltan millones de personas y que está colapsando su economía, decide levantar un muro. Entonces al siguiente día ya había un muro que no te dejaban pasar. Prácticamente era jugarte la vida por ir a ver a tus seres queridos que estaban del otro lado. Jugarte la vida porque los mataban, o sea, sí los asesinaban. En 1989 se abre la frontera de Alemania a Austria y Hungría, y entonces los alemanes que iban a Hungría pedían por favor a las embajadas que los ayudaran, les pedían asilo, y entonces el gobierno húngaro presionó para que la Alemania comunista derrumbara el muro y permitiera el libre acceso. Fue entonces que a los días se rompe el muro en 1990. La gente estaba feliz, la gente podía cruzar libremente y pudo ver a sus familiares y amigos después de 28 años de estar separados. Ese es el peso del muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín. Por eso se dejó en varias partes de la ciudad restos de muro para que los alemanes nunca olviden. Porque si hay algo que tiene la ciudad de Berlín, que digo, eso es como parte de los contrastes, es que tienen recuerdos de todo lo oscuro que ha sucedido en su país para nunca olvidar. Si vas a Berlín, tienes que visitar la topografía del terror. Este edificio se convirtió en la sede de la Gestapo. La Gestapo era la policía secreta del Estado, y entonces eran los que buscaban a toda la gente que no estaba de acuerdo con el régimen, los llevaban a ese edificio, los interrogaban y los torturaban y los encerraban en las cárceles que tenían ahí adentro. Este edificio, después de la Segunda Guerra Mundial, que casualmente no lo bombardean, se dice que a lo mejor por buscar documentos y información secreta que podían tener ahí, o que a lo mejor gente de los países aliados se encontraba encerrada ahí en ese edificio. Ahora lo utilizan como un museo, como una exposición de fotografías y textos de lo que sucedía en esa época. Y la verdad es que sí entiendo el nombre de Topografía del Terror, lo entiendo perfecto después de que salí de ahí. Cuando salgo, o sea, sí te causa mucho conflicto, ves fotos de gente feliz, o sea, gente disfrutando lo que sucedía con los judíos, disfrutando lo de los campos de concentración. Sí te causa cierta sensación de terror, de asco, de horror. Y pues bueno, o sea, fue parte de la historia de la ciudad, y yo creo que es algo importante que no se nos olvide, que tampoco pasó hace muchos años. En realidad lo vemos como que fue, o sea, la Segunda Guerra Mundial hace muchísimo, y no. O sea, si sacamos cuentas, no tenemos tanto tiempo desde que sucedió. Entonces sí creo que es importante que esas cosas efectivamente no se olviden para que no vuelvan a suceder.